Muy buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a Unos Minutos con mi pueblo. Es una nueva edición en la que el Señor nos permite encontrarnos para meditar su palabra, para acercarnos a través del misterio de la fe y sobre todo para encontrarnos como hermanos. Unos minutos con mi pueblo es una inspiración que el Señor ha colocado en nuestro corazón, en mi corazón como pastor, para acompañar en estos días de encuentro en la familia, de resguardo ante esta realidad que vivimos de la pandemia del coronavirus. Les invito a que de aquí en adelante, hasta que esta emergencia dure, pues nos encontremos por medio de estos espacios. Y para ello quiero que me acompañen en la meditación de la palabra de Dios. De ahora en adelante nuestro espacio tendrá este nombre: Unos minutos con mi pueblo. Ha llegado el tiempo favorable, verdadero sacramental. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Es el tiempo de la gracia, yo te escucharé. Ha llegado ahora el día de la salvación. Dios está llamando a su pueblo que se deje purificar con la penitencia y el ayuno, la oración y la caridad. Con la penitencia y el ayuno, la oración y la caridad. Es el tiempo de la gracia, yo te escucharé. Ha llegado ahora el día de la salvación. Es el tiempo de la gracia, yo te escucharé. Ha llegado ahora el día de la salvación. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que miraba hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua que me daba a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar. El agua me daba a las rodillas. Midió 500 más y me hizo cruzar. El agua me daba a la cintura. Era ya un torrente que yo no podía vadear, pues habían crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente, y al mirar hacia atrás vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá,
entrarán en el mar de aguas saladas y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por doquiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Con nosotros está Dios el Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Con nosotros está Dios el Señor. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Con nosotros está Dios el Señor. Con nosotros está Dios el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Con nosotros está Dios el Señor. Honor y gloria a ti, Señor. Honor y gloria a ti, Señor. Honor y gloria a ti, Señor. Jesús. Honor y gloria a ti, Señor. Honor y gloria a ti, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hemos llegado una vez más a nuestro espacio, unos minutos con mi pueblo. Hoy con un evangelio extremadamente rico, en gran significado espiritual que nos acompaña y que nos puede acompañar durante este día. Les invito a que juntos abramos nuestra Biblia para ubicarnos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, el versículo del 1 al 3 y del 5 al 16. Después de esto, Jesús volvió a Jerusalén para celebrar una de las fiestas judías. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, un estanque conocido con el nombre de Betesda, que tiene 5 soportales. En estos soportales había muchos enfermos recostados en el suelo, ciegos, cojos y paralíticos. Había entre ellos un hombre que llevaba 38 años inválido. Jesús, al verlo allí tendido y sabiendo que llevaba mucho tiempo, le preguntó: ¿quieres curarte? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me introduzca en el estanque cuando se mueve el agua. Cuando quiero llegar yo, otro se me ha adelantado. Entonces Jesús le ordenó: levántate, toma tu camilla y echa a andar. En aquel instante el enfermo quedó curado. Tomó su camilla y comenzó a andar. Aquel día era sábado.
Los judíos se dirigieron al que había sido curado y le dijeron: «Hoy es sábado y no te está permitido llevar al hombro tu camilla». Él respondió: «El que me curó me dijo: toma tu camilla y vete». Ellos le preguntaron: «¿Quién es ese hombre que te dijo: toma tu camilla y vete?». Pero él no lo conocía, ni sabía quién le había curado, pues Jesús había desaparecido entre la muchedumbre que se había reunido allí. Más tarde, Jesús se encontró con él en el templo y le dijo: «Has sido curado, no vuelvas a pecar más, pues podría sucederte algo peor». El hombre fue a informar a los judíos de que era Jesús quien lo había curado. Jesús hacía obras como esta en sábado. Por eso lo perseguían los judíos. Palabra del Señor. Qué hermoso evangelio, como decía al comienzo de este día. Jesús es la salvación de Dios. Él desciende a través de estos portales, que no es otra cosa que a través de la miseria humana, que se reúne junto a esta piscina de Betesda, allá en Jerusalén. Y hay algo particular que podríamos resaltar en este día, y es la palabra de Jesús que se dirige a ese pobre paralítico que llevaba enfermo 38 años, casi nada. Podríamos decir que prácticamente toda su existencia. Y después de tantos años de esperar, ¿qué puede él anhelar de esta vida? Pero sin embargo, en ese momento se asoma la pregunta de Jesús, que para muchos debe resultar obvio, que una persona que está enferma, que lleva tantos años allí esperando que alguien lo acerque a la piscina, obvio que quiere ser sano, obvio que quiere salir de esa realidad. Pero Jesús va más allá y nos muestra que no es simplemente la sanación física lo que Él quiere darnos a nosotros. Dios quiere algo más y por eso necesita para ese algo más la voluntad del ser humano, la voluntad de cada uno de nosotros, la decisión del hombre. Y vemos que Jesús le da en la respuesta de aquel hombre un mandato que le abre el panorama a un signo de la esperanza, a un signo de ese recobrar la fuerza. Y Jesús le dice: carga con tu camilla, carga con tu camilla y ve. Y da testimonio de la vida que hoy Dios te regala. Ese es el mandato que Jesús hoy le da por medio de la palabra. No importa que sea sábado, era prohibido en sábado sanar a los enfermos. Pero en medio de ese estar prohibido, Jesús manifiesta su poder ante la ley. A diferencia de aquel enfermo, la ley muchas veces es rígida y nos encierra. Por eso Jesús pide también la conversión profunda de las normas que muchas veces nosotros tenemos como esquema en nuestra cabeza. Más adelante vamos a ver en el Evangelio de hoy que Jesús se encuentra con este hombre en el templo y le recuerda el suceso para que no olvide el poder de Dios. Recuerda que ha sido curado
por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo. Ha sido curado por la palabra que se le dirige. Y es lo que el Señor hoy también nos muestra a cada uno de nosotros. Jesús nos quiere renovar la vida. Jesús quiere la totalidad de nuestra existencia. No nos toca a medias. Él quiere que nosotros vivamos la experiencia de integrarnos totalmente, de liberarnos de nuestras ataduras, de liberarnos de nuestro pecado. De nada nos sirve sanarnos, de nada nos sirve superar este momento tan triste de la historia en estos días de la pandemia, si al término de todo esto nuestra vida no está convertida, nuestra manera de vivir no es diferente, nuestra visión de la existencia humana no cambia. Por eso Jesús nos dice, quieren quedar sanos, quieren quedar libres de esta pandemia, no pequen más. Es el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Es el mandato de nuestro Maestro. Vemos a aquel hombre, el tullido, y en él representamos a toda la humanidad, sentada en los límites de la esperanza, resguardada en sus hogares esperando el paso de la cuarentena, sin poder hacer mucho, muchos desilusionados, muchos frustrados, muchos que no saben qué hacer en estos días. Así es el hombre de hoy, al que Cristo viene a buscar, allí donde se encuentra paralizado por el miedo, donde se encuentra paralizado por esta enfermedad del COVID-19, donde se encuentra sumergido en la desesperanza, en el sufrimiento, en el pecado. Jesús sencillamente hoy también a nosotros nos pregunta, ¿quieres curarte? ¿Quieres curarte? Una pregunta que exige una respuesta personal que renueve interiormente nuestra vida y nos haga sentir esa gran dignidad de ser hijos de Dios, en la libertad y en la responsabilidad que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Luego sencillamente Jesús, como aquel hombre, nos va a decir a nosotros, levántate y echa a andar. Esta es la palabra que va a resonar al término de esta cuarentena. Levántate y echa a andar. Pero ve a dar testimonio de lo que Dios ha hecho durante estos días, donde de alguna manera lo que ha sostenido a la humanidad es la palabra de Dios, que rompe las ataduras, que nos recrea, que nos ilumina, que nos saca de nuestras parálisis del cuerpo. Cristo, queridos hermanos, ha dejado a la Iglesia la eficacia de su palabra y por eso estamos utilizando estos medios de comunicación, para que la gracia de la palabra de Dios brote como un río abierto del costado del mismo Jesucristo. Agua viva del baño bautismal que nos ha de regenerar a todos. Agua viva de las lágrimas del arrepentimiento que suscita el mismo Espíritu Santo para darnos ese vínculo profundo de misericordia, una misericordia que se manifiesta en la sangre derramada por aquel que fue perseguido a muerte por haber traído al mundo la salvación de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, queridos hermanos, la piscina o el agua que hoy se nos habla en el Evangelio
simboliza la amable persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el manantial de agua viva. Por eso aquel hombre no necesitó meterse en la piscina, se encontró con el manantial, se encontró con ese manantial de donde llegaba el agua a esa piscina, de donde brotaba esa fuente. No fue necesario ir. La fuente, Jesucristo, se acercó al pórtico donde estaban muchos enfermos y donde permitió una vez más que se agitara esa agua, donde quedan completamente curados todos los enfermos que se acercan a Cristo. Esa agitación es el contacto, queridos hermanos, que todos nosotros tenemos y podemos tener con la persona del Espíritu Santo, que viene de lo alto sobre cada uno de nosotros, viene para tocar nuestro interior, viene para producir un movimiento profundo en nuestro ser. Él viene a transformarnos completamente hasta el punto que nosotros, queridos hermanos, deseemos profundamente ese encuentro con Dios desde lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra alma. Cuando se produce esta agitación, el enfermo, es decir, el hombre, con todas sus facultades, desciende interiormente a esa piscina y se lava la conciencia, el corazón y el alma con ese manantial que es Cristo en su sangre preciosa. Gracias a este contacto es que podemos quedar curados con la certeza de que Dios siempre viene a curarnos, a sanarnos. Todos los que lo tocaban, nos dice la Sagrada Escritura, se curaban. Hoy tenemos el reto, y les invito a que este sea el reto de este día, a dejarnos tocar por Jesucristo, a dejarnos mover interiormente por la fuerza del Espíritu Santo. Que hoy en nuestros corazones y en nuestras almas haya un movimiento interior profundo, donde sintamos la sanación, la liberación, la voz de Dios que nos dice: levántate, toma tu camilla y sigue. No te quedes allí paralizado, encerrado en el miedo, en la angustia, en la ansiedad. Logra vencer esto y pídele a ese Espíritu que le devuelva la alegría a tu corazón, a tu alma, la alegría de la salvación. Esto es lo que hoy el Señor nos pide. Dejémonos cautivar por su palabra, obedezcamos una vez más a la palabra de Dios y que hoy también nosotros sintamos esa sanación que viene de lo alto, que viene de lo alto. Cristo Jesús, manantial de agua viva. Finalicemos, hermanos, haciendo nuestra comunión espiritual. Señor Jesús, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Como no te puedo recibir hoy sacramentalmente, te pido que vengas en la comunión espiritual, que me toques, que me sanes, que me liberes. Concédeme la gracia, Jesús, de preparar mi vida para un día recibirte en el Santísimo Sacramento del altar. Amén. Y la bendición de Dios nuestro Padre, que quiere tocar nuestra vida por medio de su Hijo Jesucristo y a través del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día en el Señor.
conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Dame vida nueva con tu amor. Tú conoces el pecado que hay en ti y el dolor que dejó en mi corazón por la muerte que he causado. Vuelvo a ti, Señor. Dame nueva vida en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, oh Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, oh Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, oh Señor. Déjame nacer